Autor de las plaquetas de Ceres del año 2002 e Instintos del año 2004, así como de los libros Rosas Negras, publicado en el 2005, y La Hora Secuestrada, el año 2006, Juan Carlos Lucano nos visita desde la ciudad de Chimbote, porque ha venido especialmente a presentar en la Feria Internacional del Libro su reciente poemario El Reino de las Desolaciones. Este texto, que es una suerte de reunión de algunos de sus poemas, de algunos libros, ha sido comentado por el poeta también Alejandro Mautino Guillén, Leoncio Luque y Bernardo Rafael Álvarez. Son visiones diferentes, Juan Carlos, de este libro. Y para empezar la entrevista yo quería leer parte de algo que nos dice Alejandro Mautino. En este libro, El territorio de la desesperanza, en el que la sensación de hundimiento o el vacío provocado por la angustia, el dolor o la tristeza honda, se manifiesta a través de imágenes duras y pesimistas. ¿Es así realmente el reino de las desolaciones? Es verdad que el texto ya nos anuncia algo, el título ya nos anuncia algo, pero ¿cuál sería, en lo personal, la intención que has tenido para este libro? Bueno, buen día, libros peruanos. Buen día, Ricardo, también. Me siento muy complacido de encontrarme en estos momentos en la ciudad de Lima para presentar pues mi libro El Reino de las Desolaciones. Y con respecto justamente a tu pregunta, yo te podría decir que este texto me ha traído muchas satisfacciones, pues ha tenido pues comentarios muy elogiosos, tanto de Bernardo como de Luque, y también pues en este caso de Mautino, ¿no? Cuando Mautino hace esta declaración, ¿no?, esta afirmación, yo no tengo más que, aseverar y confirmar lo que él dice, ¿no? Porque en el texto, pues, el epicentro, ¿no?, o el asunto central es, pues, justamente retratar justamente la desolación, la soledad, la angustia o el dolor que provoca, que ocasiona en el ser humano, pues, todo este contexto en el que vivimos, ¿no? De ahí justamente también el título, ¿no?, El Reino de las Desolaciones. Nosotros estamos en un momento, ¿no?, en un escenario que no es de ahora, ¿no?, que es de hace muchísimo tiempo atrás, en el que encontramos retratos, ¿no?, situaciones y circunstancias pues muy dolorosas, ¿no? Justamente el día de ayer o anteayer en Chimbote estaba paseando por una de las calles, ¿no?, de mi ciudad, y pues como en otras ciudades me topo con un indigente, ¿no?, por otro lado con un mendigo, ¿no? Entonces son estas situaciones en estos momentos, en estos escenarios, lo que no es casual, no es casual. En otros estratos, en otros espacios, encontramos también situaciones como estas, de indigencia, de mendicidad, de pobreza, y que el poeta, el escritor, o sea, no está al margen de esta situación. Son estas situaciones las que a mí me conmueven, me producen laceración, ¿no? Me producen justamente esta identificación con estos casos, ¿no?, con estas situaciones, con estas realidades. Ahora, por otro lado, en este caso también, el otro de los asuntos es justamente el ser humano. El ser humano y su condición, ¿no? En la existencia del hombre expresada también en estas situaciones caóticas, difíciles, estas situaciones a veces que lo tienen al filo de la navaja, al filo del abismo, ¿no? La que a mí particularmente, ¿no?, me motivan, ¿no? Me motivan porque creo yo en que la literatura, si debe tener una intención y un propósito, debe ser justamente la de desarrollar y expresar justamente, o inmiscuirse, y retratar justamente esa condición humana, esa existencia humana. ¿Para qué? Con la intención de que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos.
En la medida creo en que nos conozcamos a nosotros mismos, vamos a poder cambiar esta realidad y todas estas situaciones. Lejos de todo ello, o además de todo ello, ya yéndonos al terreno del estilo, Mautino encuentra rasgos surrealistas, vanguardistas. Entonces, además de las preocupaciones que tú has mencionado, y ya en el momento de escribir, ¿qué preocupaciones tienes tú con respecto del estilo? Eh, con respecto a eso, mira, esto que advierte Mautino, también ya en otros momentos, hace mucho tiempo atrás, también fue advertido, ¿no? Digamos, esta inclinación por este estilo, este lenguaje, ¿no? Surrealista, ¿no? Surrealista, y en el cual yo justamente me siento muy cómodo, ¿no? Muy cómodo, muy cómodo. No he tratado de cambiar y en este caso de repente transformar en este caso el discurso por el cual yo he optado. Yo me siento muy cómodo con este tipo de lenguaje, y a mí lo que en este caso la madurez del tiempo, de los años, me ha hecho convencer, ¿no? Me ha hecho convencer que optando por este tipo de lenguaje, por este tipo de discurso, pues es que yo puedo retratar estas situaciones, ¿no? Estas situaciones de caos, de crisis, estas situaciones que inmiscuyen justamente el sufrimiento o el dolor. Sin embargo, a pesar de estas visiones o de estas propuestas temáticas tuyas, eh, Leoncio Luque nos dice, pese a ello, que el reino de las desolaciones es un pequeño regreso a mi placenta, ¿no? Citándote, un testimonio del hombre que a través del vacío busca finalmente la esperanza como hábitat. No todo es pesimismo, no todo es desesperanza, ¿es realmente así? Claro, justamente también Luque puede interpretar esto, y también lo hace Bernardo, ¿no? Porque dentro de la intención que yo pretendo y que yo busco es que al describir estas situaciones caóticas, difíciles, angustiantes, es justamente porque estoy adentrando, explorando justamente esa esencia de la naturaleza humana, ese dolor, esa angustia, ese pesar. Ahora, la intención pasa porque en la medida en que nosotros conozcamos estas situaciones, vamos a ser más tolerantes con nosotros mismos, vamos a entendernos, y en esa medida pues vamos a cambiar las situaciones, vamos a cambiar la realidad. Ahora, esto también con el ánimo de que no para tener una circunstancia fatalista, Sí, ¿no? o pesimista, sino al contrario, para buscar la reflexión como una advertencia, una advertencia. Yo siempre he creído que la intención y el propósito de la literatura, ya sea en la narrativa o en la poesía, es justamente adentrarnos en los meandros de la existencia humana. ¿Para qué? Para advertir al ser humano de lo que puede ocurrir, ante determinadas situaciones y circunstancias, y pueda justamente ¿no? Optar por otras alternativas y otras opciones que no traigan como consecuencia la soledad, que no traigan como consecuencia justamente el perecimiento del ser humano. Arthur Rimbaud, Juan Ojeda, Martín Adán aparecen en el libro como una suerte de luz que nos advierten de cuáles podrían ser tus influencias. Estas motivaciones temáticas vienen por influencia de ellos, o son más bien nacen de tu propia intimidad. Mira, ¿Cómo es tu experiencia? Dos cosas a la vez, ¿no? Porque, como te digo, yo siempre he tenido quizás cerca estas realidades, ¿no? Estas situaciones un poco angustiantes y difíciles y complejas con respecto a la naturaleza humana. Son vivenciales. Son vivenciales por un lado. Yo recuerdo, yo vivo en San Pedro,
¿no? San Pedro. Entonces yo recuerdo en mi época de estudiante en la universidad, cuando yo, bueno, salía de casa a coger pues mi combi en esa época, ¿no? Para irme a la universidad, ¿no? 6 de la mañana me estaba partiendo y a esa hora justamente que yo salía de casa, yo me iba a estudiar y a esa hora también descendía, porque yo vivía en la parte alta de San Pedro, entonces ahí nada más a unas 5 cuadras ya estaba el desierto, lo que es el cerro, ¿no? En aquella época, porque ahora ya está poblado. Entonces a esa hora también conmigo bajaban, en este caso, drogadictos, ¿no? Entonces, aparte de eso, en mi infancia pues yo he visto también, ¿no? He visto estos cuadros, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Entonces, por allí hay esa inclinación, ¿no? Esta inclinación, por ahí hay ese acercamiento, ¿no? Ya luego también con las lecturas justamente de Ojeda, de Rimbaud, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? Estas inclinaciones, estas propuestas, como que hacen que se consolide, ¿no? Que se consolide mi interés. Pero, como te digo, o sea, no con el ánimo solamente de describir esta situación, sino que de manifestar, de describirlas, pero también con la intención de lanzar una advertencia para para que nosotros, por un lado, conozcamos esto, cuál es la realidad, cuál es la situación del contexto, de la realidad, y tratemos en este caso de mantenernos al margen o de, en este caso, pretender ser mejores que estas situaciones o estas realidades. Juan Ojeda en Chimbote es un importante referente, ¿no? En Lima se le conoce como una de las más altas voces de la generación del 60 en poesía y ya inclusive hay algunos estudios sobre él. ¿Cómo es en Chimbote la presencia de su poesía, de su trabajo? ¿Puedes decirnos algo sobre eso? Porque veo que ha influido, quizás inclusive hasta en el contenido de tu libro, un poco. ¿Todos los poetas en Chimbote tienen un poco esta marca de Juan Ojeda? Yo, por lo que he podido leer, ¿no? Creo que no son muchos, ¿no? No son muchos digamos que los poetas que tienen en cuenta, digamos, que este discurrir, ¿no? Por el cual se inclinó Ojeda, ¿no? No quiero ser vanidoso en este sentido, ¿no? Pero de lo que he podido leer, ¿no? Y rescatar, pues, no ha habido en este caso, un escritor o un poeta que, digamos, que continúe con esta senda, ¿no? No estoy diciendo con eso que yo lo estoy haciendo o me considero, porque tampoco me considero, porque Ojeda creo que está en un nivel muy superlativo, ¿no? Ojeda está en un nivel muy superlativo e inalcanzable hasta el momento. Yo no podría decir, ¿no? que soy de repente continuador de Ojeda, ¿no? Porque siento a Ojeda, he leído a Ojeda y sé que está pues en un nivel mucho mayor que yo, ¿no? Pero la presencia de Ojeda en Chimbote en estos últimos tiempos, ¿no? Por diversos escritores y por ti mismo también, ¿no? Ella es más fuerte, ¿no? Es más intensa, porque hasta hace una década atrás, ¿no? Se sabía muy poco de Ojeda, ¿no? Se sabía muy poco de Ojeda, ¿no? Se sabía muy poco. Pero ya en esta década, en estas últimas décadas, ¿no? O 15 años más o menos, bueno, ya estamos nosotros conociendo cuál es la magnitud, ¿no? Y la trascendencia de Ojeda, ¿no? Es un poeta muy importante, o sea, no solamente de Chimbote, sino peruano, ¿no? De la literatura peruana, ¿no? Entonces, pues, yo creo que los chimbotanos debemos sentirnos orgullosos, ¿no? Por tener, ¿no? En este caso, un baluarte cultural, literario y poético como Juan Ojeda. ¿Podrías hacer tú ahorita una suerte de evaluación o panorama, en todo caso, si Juan Ojeda no ha influido de manera
abrumadora en los poetas de Chimbote. A pesar de ello, ¿tú crees que podrías darnos un enfoque general de cómo camina la poesía en Chimbote en este momento? Mira, podría decirte así a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? En Chimbote yo creo que es un reflejo también en la poética de lo que es la narrativa, ¿no? Siempre está inmerso, ¿no? O siempre está la inclinación, ¿no? Por el retratar, pues, el ambiente porteño, ¿no? ¿No? Siempre está presente, pues, el mar, el pescador, ¿no? En la mayoría de casos, ¿no? En la mayoría de casos, otras veces hay un tono más intimista, ¿no? Más sentimental, ¿no? Que aborda, pues, el lado justamente del amor, ¿no? De la decepción también, ¿no? Entonces en ese sentido creo yo que no hay todavía por ese lado, ¿no? Por ese lado me incluyo yo también, o sea, un derrotero así seguro, firme, ¿no? Que esté acercándose, digamos, a la propuesta quizás de Ojeda. Uh-huh. Y en todo caso, ¿cuáles podrían ser las otras propuestas? ¿Tienes alguna idea? Sí, sí. Me refiero no tanto al tema, sino principalmente a la estética, ¿no? A estilos, técnicas. ¿Ves alguna luz por ahí interesante? Claro, yo me doy cuenta, y esto es un gran mérito, ¿no? Yo me doy cuenta que en Chimbote, por ejemplo, en Chimbote, ¿no? Hay unas propuestas poéticas que están justamente desarrollando justamente esta perfección del discurso, ¿no? O sea, están en un proceso. Se está en un proceso, ¿no? Están en un proceso de levantar, en este caso, el nivel, o están en una concentración y atención, ¿no? Por mejorar justamente cada día el lenguaje, ¿no? El lenguaje, la palabra, ¿no? La palabra. Y eso es meritorio, ¿no? Es meritorio, ¿no? Creo que este es el punto relevante en estos momentos, ¿no? Relevante, ¿no? Importante, ¿no? Y que es trascendente, ¿no? Es trascendente porque en la medida que se haga esto, pues todos vamos a resultar favorecidos, ¿no? Todos, no solamente los cultores o los representantes, ¿no? de esta nueva hornada, ¿no? Sin embargo, también pienso que la literatura no debe de claudicar, o no debe ver solamente el interés por la palabra, ¿no? Sino que tiene que encontrar su complemento también, ya como lo manifiesta Vargas Llosa, ¿no? Tiene que tener también una orientación moral y también llevarnos a una acción cívica, ¿no? Entonces yo creo que eso está faltando en ese sentido en la poética, ¿no? En la poética y también en la narrativa en Chimbote, ¿no? Estamos por allí, en algunos casos todavía comprometidos con lo que es la anécdota, ¿no? Y no salimos todavía, ¿no? No salimos todavía de eso, ¿no? En la poética estamos, que me parece favorable, ¿no? Me parece grandioso que estemos empeñados, ¿no? En el mejoramiento del discurso, la palabra, ese interés por su perfección, por su mejoramiento, ¿no? Pero pienso que la literatura, o sea, es más amplia. Y creo que también este es producto del proceso, ¿no? Del proceso, ¿no? Chimbote, o sea, culturalmente, literalmente, si bien hablamos de la década de 50 más o menos, ¿no? De repente un poquito menos, un poquito más, ¿no? Pero digamos que en estos momentos como que está encontrando esa consolidación, ¿no? Esa consolidación cultural, literaria, ¿no? Entonces creo que por allí radica la explicación, ¿no? Entonces estamos como todavía buscando, ¿no? Buscando maneras, formas, ¿no? Que por otro lado van a encontrar, ¿no? Ya en un determinado momento su consolidación, ¿no? Su consolidación.
pero lo que te puedo decir es que la literatura parte de la originalidad, por un lado, y por otro también, no solamente es lenguaje. Así es. No solamente el lenguaje, no, el lenguaje es funcional. Ujú. Hay otros factores que tienen que integrarse para poder justamente lograr esta consolidación. Decía al principio que El Reino de las Elevaciones es un conjunto, es una recopilación de algunos poemas que ya habías publicado, y creo que también alguna propuesta de poemas recientes, si tengo entendido. Sin embargo, siento que esto es como el final de una primera etapa de tu poesía. A partir de ello, tienes ya nuevas propuestas estéticas, de repente con lo que acabas de decir, en función de lo que acabas de decir, un proyecto nuevo para un nuevo libro de poesía. Claro, sí, ¿no? Quienes estamos pues inmersos, y tú también lo debes de saber, ¿no? O sea, siempre, digamos que hay un libro bajo el brazo, ¿no? Siempre hay un proyecto, siempre hay un proyecto, ¿no? Yo de acá en adelante pues estoy ya terminando, he iniciado, ¿no? He iniciado un nuevo proyecto que es pues, ¿no? Un nuevo libro que calculo que debe estar pues terminándose ya, si no es a fines de año, de repente ya a comienzos del siguiente, ¿no? Eso es por un lado. Por otra parte también me surge la idea de publicar mis columnas, ¿no? Mis columnas de opinión, ¿no? Hacer una selección, ¿no? Aparecidas en los diarios locales. Claro, en este caso específicamente en correo, ¿no? En el correo, ¿no? Quiero hacer una selección de ellos para mí publicar, ¿no? Publicar un libro, ¿no? Un libro, ¿no? Ya hay un título tentativo, ¿no? Tentativo, que te lo había compartido, ¿no? Entonces esos son, digamos que dos proyectos, ¿no? Inmediatos, ¿no? Inmediatos. Bien, pero ¿tiene este nuevo proyecto lírico específicamente alguna motivación estilística, técnica diferente? ¿Vienes con una propuesta estética nueva o es un poco nomás la continuación de los temas que siempre te han motivado? Mira, nosotros los seres humanos somos muy complejos, ¿no? Somos muy complejos. No sabemos qué actitud, qué conducta, qué reacción vamos a tener ante determinado escenario o circunstancia. Entonces a mí siempre me ha interesado, siempre me ha interesado justamente estas reacciones, ¿no? Y estas conductas. Yo soy una persona muy observadora, ¿no? Y entonces, y me gusta mucho justamente explorar, vivenciar este tipo de conductas, actitudes o reacciones, ¿no? Entonces por eso es que mi interés siempre va a estar centrada en justamente la condición humana, en la existencia humana, ¿no? Entonces ahora a ello se pueden integrar nuevas estrategias para no poder abordar y desarrollar, ¿no? Estas situaciones, estas emociones, ¿no? Estos sentimientos, estas de repente emociones que para quizás al ciudadano de a pie pueden ser de repente negativas, ¿no? Pero que son parte de nuestra naturaleza. Entonces por ahí radicaría de repente la novedad, ¿no? En buscar una nueva estrategia, ¿no? Una estrategia para poder explorar y para poder expresar luego en la hoja en blanco, ¿no? Estas emociones, ¿no? Estas situaciones angustiantes, ¿no? Que cada uno de nosotros pues en determinados momentos pues las ha experimentado, ¿no? Y que siempre están presentes, ¿no? Bien, querido Juan Carlos, gracias por tu visita nuevamente a librosperuanos.com y esperamos que vuelvas con un nuevo libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.